Queridas amigas y queridos amigos, hace poco más de 25 años Andalucía conquistó su dignidad como comunidad autónoma, en pleno de igualdad con el resto de los territorios de España. En este tiempo la autonomía ha sido el instrumento para nuestro progreso, tanto económico, social como cultural. Un progreso sin precedentes en nuestra historia. Ahora Andalucía está de nuevo en un momento clave para su desarrollo. Estamos en condiciones de dar un salto cualitativo que nos equipare a las sociedades más avanzadas de España y de Europa. Y para ese gran salto queremos contar con un instrumento jurídico que nos permita estar al nivel de los tiempos. Eso es lo que pretende el Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por el Parlamento andaluz y por las Cortes Generales. Es una pequeña carta magna autonómica que nos da el máximo autogobierno dentro de los límites que establece nuestra Constitución, que incluye la Carta de Derechos Sociales y Ciudadanos más exhaustiva y ambiciosa que hasta ahora existe, que nos da el poder de decisión sobre asuntos que nos afectan tanto en el gobierno de nuestro país, de España, como en la Unión Europea, y que refleja nuestro carácter como pueblo histórico y nuestra ambición de futuro en esta sociedad global en que vivimos de inicios del siglo XXI. Es un texto nacido del diálogo social y político, que recoge el sentir de cada rincón de Andalucía y representa el potencial de una tierra, la nuestra, Andalucía, viva, innovadora y segura de sí misma. Con esa ambición y con esa sensibilidad social, el nuevo estatuto garantiza la autonomía y la integración de personas con discapacidad, la no discriminación y la igualdad de oportunidades, incluyendo la utilización de los lenguajes que les permiten la comunicación. Así se reconoce el uso de la lengua española de signos, que será objeto de enseñanza y protección, y se garantizan las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas. En vísperas del referéndum que celebraremos el próximo 18 del mes de febrero, la Junta de Andalucía tiene especial interés en que cada andaluz conozca el contenido del nuevo estatuto, para decidir su voto con el criterio suficiente. Este trabajo audiovisual, que facilita la información a los andaluces con discapacidad auditiva, es la expresión práctica del interés que tiene el Gobierno de Andalucía. El texto sobre el que ahora tiene que pronunciarse el pueblo andaluz en referéndum llega con el mayor consenso político de cuantos se han aprobado hasta ahora en las Cortes Generales y representa la confianza y la ambición de todo un pueblo. De vuestra participación depende que Andalucía salga de las urnas más fuerte y más unida que nunca. Muchas gracias. Andalucía, a lo largo de su historia, ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter singular como pueblo, asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de encuentro y diálogo entre civilizaciones. Así, comienza la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, dejando bien claro que somos una región con una identidad diferenciada, tanto como la que más. Y eso desde hace miles de años, quizás desde antes que ningún otro territorio español. Por tanto, parece lógico que merezcamos lo mejor. Desde luego, yo tengo claro que soy andaluz y también que formo parte de un pueblo con una fuerte personalidad dentro de España. Pero me pregunto, ¿quiénes fueron los primeros andaluces que lucharon para que esta realidad nacional se reconociese? Aunque hubo otros muchos andaluces que se esforzaron por este reconocimiento, la persona clave es Blas Infante,
nombrado padre de la patria andaluza por el Parlamento Regional en 1983. Después, para ofrecer perpetuo homenaje a su memoria, la Junta de Andalucía adquirió su casa en Coria del Río para convertirla en museo. Nacido en 1885, Blas Infante no podía tolerar las grandes desigualdades sociales que dividían Andalucía hace 100 años. Unos pocos terratenientes muy ricos matando de hambre a una enorme masa de jornaleros. Su deseo de que las cosas cambiaran le llevó a concebir un proyecto político muy concreto para solucionar los problemas estructurales de Andalucía. Esta es la primera bandera andaluza que se confeccionó. Fue presentada en una reunión andalucista allá por 1918. Se encuentra expuesta en el Museo de la Autonomía de Andalucía, situado junto a la Casa Museo de Blas Infante. Por las mismas fechas fue elaborado también el escudo andaluz, símbolos de un ideal que fue cobrando cada vez más fuerza y respaldo popular a lo largo de las décadas de los años 20 y 30. En 1933, por ejemplo, se forma en Sevilla la Projunta Regional Andaluza y se proyecta un estatuto. La reivindicación de un estatuto para Andalucía hubiera llegado a las Cortes en septiembre de 1936 si 2 meses antes no hubiera estallado la Guerra Civil y sobrevenido con ella el cruel fusilamiento de Blas Infante por parte de los franquistas. La dictadura truncó la esperanza del autogobierno y abrió una larga espera de más de 40 años. La llegada de la democracia y con ella de una moderna constitución avivó de nuevo la esperanza. Uno de los aspectos fundamentales de nuestra Carta Magna es la creación de un Estado de las autonomías. La Constitución establecía 2 vías para acceder a la autonomía: la del artículo 143, llamada vía lenta, y la del 151, más rápida y que otorgaba mayor grado de autogobierno. Esta última fue otorgada desde el principio a Cataluña, Galicia y el País Vasco, no así a Andalucía. El 4 de diciembre de 1977, cuando salieron a la calle 1,5 millones de andaluces con la bandera blanca y verde en las manos, al gobierno de la UCD le quedó bien claro que los andaluces exigían disfrutar del máximo nivel de autogobierno. No se trataba de ser menos, sino de ser iguales a catalanes, vascos o gallegos. Sí, me acuerdo de aquella manifestación, pero también de que hubo un referéndum, y creo que los únicos que pasamos por ese proceso fuimos los andaluces. En efecto, las movilizaciones en la calle llevaron a la consulta del 28 de febrero. El pueblo andaluz tenía que decidir qué vía de acceso quería. La respuesta fue que la más rápida, la que otorgaba más competencias. Tras el sí al artículo 151 se comenzó a elaborar el estatuto. Meses más tarde, el 20 de octubre de 1981, en un nuevo referéndum, la ciudadanía ratificó el texto. Ya teníamos autonomía. Eso significaba mucho en ese momento político concreto, tanto desde un punto de vista práctico como sentimental. Por razones de eficacia, en tanto en cuanto eran conscientes de que de esa manera podrían, utilizando el estatuto como un instrumento de autogobierno, salir de una situación secular de atraso tanto en el terreno cultural como en el terreno económico.
y desde el punto de vista sentimental porque se tenía muy arraigada la conciencia de pertenencia a una identidad andaluza que también se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Me ha quedado claro que el Estatuto es una ley muy importante para Andalucía y las demás comunidades autónomas. Pero sigo sin comprender qué relación guarda con la Constitución y otras leyes. Aquí vemos lo que se denomina el sistema de fuentes jurídicas español, es decir, las distintas leyes ordenadas de mayor a menor importancia. Como vemos, en la cúspide se encuentra la Constitución, seguido por los tratados internacionales con otros países. El Estatuto de Autonomía ocupa el siguiente escalafón. Observamos que tiene el mismo rango que las leyes orgánicas, es decir, las leyes extraordinarias, aunque no sea exactamente eso. Es decir, el Estado decide, con arreglo al procedimiento de la ley orgánica, lo que tiene que decidir. En concreto, se exige para la ley orgánica, para su aprobación, modificación o reforma, una mayoría absoluta en una votación final sobre el texto del proyecto en el Congreso de los Diputados. Esa sería su característica. Pues el Estatuto es una ley orgánica, pero que además es pactada bilateralmente entre el Estado y la comunidad autónoma de que se trate. El Estatuto es, por tanto, una ley orgánica especial creada para ser norma institucional básica de cada comunidad autónoma. Gracias a él, un territorio como Andalucía, de acuerdo a las competencias que se le atribuyen, puede gozar de una Cámara Regional elegida democráticamente que dicta leyes, un poder ejecutivo que gobierna y un tribunal propio que dirime determinados asuntos. En el caso de Andalucía, esas instituciones públicas son el Parlamento andaluz, la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Todo el mundo está de acuerdo en que las autonomías fueron un gran acierto y parece que han funcionado bien. Luego entonces, ¿por qué hay que cambiarlas? ¿Por qué? Pues porque 25 años más tarde es el momento de ver qué ha funcionado bien, qué ha funcionado menos bien, cómo hay que encajar las competencias de la autonomía con las competencias del Estado, cómo hay que revisar la financiación de la comunidad autónoma, qué nuevos derechos hacen falta en las comunidades autónomas, qué nuevos recursos tienen que tener la Junta de Andalucía, por poner un ejemplo, para atender mejor las necesidades de los andaluces. En 25 años han cambiado mucho las cosas y también han cambiado los objetivos de Andalucía. Desde ese punto de vista, cualquiera puede entender con mucha facilidad que, por ejemplo, el estatuto actual no recoge una sola palabra sobre inmigración. Sin embargo, está lleno de alusiones a la emigración, que era el problema que tenían los andaluces hace 25 años. Sin embargo, estamos en una... Reformar un estatuto de autonomía requiere un complicado proceso legal. Primero, el Parlamento andaluz elabora y aprueba una propuesta de reforma. Más tarde, esta será presentada al Congreso de los Diputados y con posterioridad al Senado. Una vez el Parlamento de la Nación ha debatido y aceptado el texto definitivo, queda un tercer paso que es el más importante: la aprobación en referéndum por el pueblo. En el caso de Andalucía, la votación tendrá lugar el domingo 18 de febrero de 2007. En el Parlamento Autonómico, PSOE e Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía, apoyaron el cambio desde el principio. Partido Popular y Partido Andalucista se opusieron por razones bien diferentes. Para los populares, la reforma parecía demasiado audaz, mientras para los andalucistas se quedaba corta. Ya en Madrid, el Partido Popular se acabó sumando a la reforma, con lo que ésta fue aprobada de una forma muy brillante, casi por unanimidad. Ni en el Congreso ni en el Senado hubo votos negativos, solo alguna abstención por parte de nacionalistas no andaluces. El Partido Andalucista, firme en su oposición, pero sin representación en Madrid, no pudo participar en esta fase. Estas son las valoraciones que hacen los portavoces de los partidos con representación en el Parlamento andaluz.
Creemos que se ha hecho un buen trabajo, que tanto aquí en el Parlamento de Andalucía, durante 2 años, como luego en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, pues hemos sido capaces de 2 cosas que parecían muy difíciles, ¿no? Primero, hacer un estatuto que realmente responda a las necesidades y a los problemas de la gente, que dé respuesta a esas necesidades y a esos problemas. Y segundo, que sea un estatuto que tenga el mayor respaldo posible, un estatuto de consenso. El texto que salió del Parlamento era claramente inconstitucional desde nuestro punto de vista y el Partido Popular ha servido de garantía para hacer un estatuto de máximas competencias, un estatuto más autonomista para el gobierno de nuestra comunidad y al mismo tiempo mucho más respetuoso con la Constitución, con la unidad de España y sin ningún tipo de complejo nacionalista ni separatista que por otra parte los andaluces nunca hemos tenido ni nos preocupa, ¿no? Hay algunas modificaciones que se han hecho en el estatuto, pero son de carácter muy técnico, incluso muy juridicista. Realmente el corazón social y la maquinaria social del estatuto y la maquinaria competencial se han quedado como estaban, afortunadamente, y podemos decir que tenemos un estatuto de máximas competencias y también de máximos derechos sociales. Por tanto, nosotros hemos sido críticos a un texto que salió ya a la baja del Parlamento de Andalucía y que a lo largo del debate en el Congreso de los Diputados, pues lo que se ha hecho es todavía recortarlo más. Es una especie de bonsai lo que se ha hecho con el Estatuto de Autonomía de Andalucía. El último y definitivo paso será que los andaluces ratifiquen estas reformas en las urnas. La preocupación de los impulsores de este proyecto no es tanto el resultado, que se antoja claramente favorable al sí, como el grado de participación. Si los ciudadanos no acuden a las urnas en número suficiente, tal como ya ocurrió en Cataluña, donde ni siquiera se superó el 50% del censo de votantes, la reforma quedaría deslucida. Yo desde luego tengo intención de votar, pero antes me gustaría saber cómo quedará nuestro estatuto con la reforma. No es fácil contestar a esta pregunta, pero resumiendo, además de reafirmarse la identidad de Andalucía como nacionalidad histórica, se profundiza en el autogobierno, con grandes avances en el terreno de los derechos sociales y el estado del bienestar. Resultan muy novedosas las referencias a las políticas de género, la inmigración, la protección de datos o el medio ambiente, entre otras cuestiones que han cobrado gran protagonismo en este principio de siglo. Se regulan de una forma novedosa las relaciones entre Junta y Estado Central y entre aquella y las diputaciones y ayuntamientos. Al mismo tiempo, también se habla de Andalucía y Europa. Y por supuesto hay una dimensión extraordinariamente importante que antes no se contemplaba tampoco en el estatuto todavía vigente, que es el ámbito de la participación de la comunidad autónoma en la fase ascendente y en la fase descendente de la adopción de decisiones en el ámbito europeo. Es decir, la referencia a Europa, a la Unión Europea y la participación de Andalucía en las decisiones que se tomen en Europa son extraordinariamente importantes. Estas son... Tengo entendido que una de las novedades de esta reforma es que por fin el estatuto hará referencia a los intereses y preocupaciones de las personas discapacitadas. Me gustaría saber en qué artículos. Sermi Andalucía ha participado como agente social, representante de las personas con discapacidad en lo que es la reforma y lo ha hecho de manera especial en la comisión parlamentaria creada al efecto. La principal demanda era la inclusión de los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y el principio de no discriminación. Esta expectativa se ha visto ampliamente recogida en lo que es el artículo 14, en el que de manera expresa se recoge la prohibición por discriminación por razón de discapacidad. Y a su vez en el 37, en el que incluye estos principios rectores como los motores para la participación social de las personas con discapacidad y también en el ámbito profesional. Por ello nos congratulamos de que se recoja, ya que en el anterior, en el aprobado en 1981, ni siquiera se hacía mención expresa a lo que es las personas con discapacidad.
El Estatuto no olvida a las personas sordas. Tras el gran éxito que supuso en 2003 el reconocimiento oficial de la lengua de signos en Andalucía, esta reforma recoge en su capítulo 3, artículo 37.6, una referencia expresa a los sordos andaluces y a su lengua natural. Así, el uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad para las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto, se convierte en uno de los principios rectores de las políticas públicas. El reconocimiento oficial de la lengua de signos y su incorporación al nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía supone un gran paso. La ley más importante de Andalucía reconoce la lengua de signos como una lengua más, así como los derechos de las personas sordas, algo que viene especificado claramente en el texto, destacando 3 aspectos significativos: protección, enseñanza y respeto hacia la lengua de signos. Estos aspectos necesitarán un desarrollo posterior en diversos ámbitos, como la educación, el empleo, los servicios sociales, la salud, etc. Un desarrollo que influirá positivamente para que las personas sordas podamos acceder a la lengua de signos como una lengua más en la comunidad andaluza. Pero eso no significa tampoco desvalorizar la importancia que tiene una norma programática como es un principio rector donde se contiene justamente esa decisión. Y en ese sentido, pues eso significa una vinculación positiva para los poderes públicos que están obligados a hacer ese desarrollo y en esa medida, cuando se haga ese desarrollo, pues todas las personas que demanden esa necesidad pues tendrán que ser suficientemente atendidas, entre otras razones porque... Está claro que, como ya ocurrió con el anterior, el nuevo estatuto va a afectar mucho a nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo puede estar vigente? En primer lugar, una aclaración. Aún nos regimos por el Estatuto de 1981. Solo en caso de que sea ratificado en referéndum, pasará a ser la nueva norma básica de Andalucía. Por lo que respecta a su vigencia, eso nunca puede saberse, pero es de esperar que funcione durante al menos 25 años, los mismos que el actual. Lo que sí parece claro es que tendrá importantes repercusiones en nuestra vida futura. Ahora, los ciudadanos tenemos la última palabra. No queda ya sino participar en el referéndum que tendrá lugar en febrero de 2007 y decidir si aceptamos o no esta reforma. Pero antes es preciso informarse bien, meditar la decisión más conveniente y luego ejercer el derecho al voto. Quienes deseen completar información o conocer al completo el texto propuesto, puede consultar la web www.andaluciajunta.es. Este estatuto es para todos los andaluces sin excepción y todos los andaluces con derecho a voto debemos participar.